Buen día, compañeros. Continuamos eh, haciendo el enlace para la sexta clase de Derecho Administrativo. Ha sido un curso muy interesante, ya que si bien tengo entendido que ustedes están cursando la carrera de Administración de Empresas, ustedes, es obvio que tienen que estar involucrados también en las leyes, en las legislaciones, para que ustedes desenvuelvan adecuadamente su profesión. Más sin en cambio, el propio corte de la carrera no es tan balanceado, o bueno, no es tan enfocado hacia la cuestión doctrinal en el derecho. Entonces, es ahí que el curso lo hemos estado implementando a manera de que toda la terminología, toda la cuestión de la legislación no se haga tan pesada, eh, no se haga también muy comprensible, ya que, lo vuelvo a repetir, ustedes al estudiar una carrera ajena propiamente a la doctrina del derecho, pues pienso que se les dificulta un poco la cuestión doctrinal que vemos. Es importante, sí, porque ustedes lo verán más adelante cuando quieran realizar o ejercer profesionalmente, cuando ustedes estén en la creación de una empresa o estén en la administración de una, se van a dar cuenta que también los lineamientos y la legislación es demasiado importante para que podamos nosotros desenvolvernos en la sociedad, ya sea como personas físicas o como personas morales en una empresa, como lo hemos estado viendo estas últimas clases. Es ahí que es importante que conozcamos no solamente en las cuestiones escuetas del derecho, así como lo estamos viendo tentativamente en esta materia, sino que el derecho debemos de saberlo, todas las ramas del saber, todas las ramas del conocimiento puro deben de saber mínimo las cuestiones básicas de lo que es el derecho, porque lamentablemente afuera no conocemos los derechos que están avalándonos, los derechos que están facultándonos para realizar determinadas acciones. Lamentablemente, como ciudadanos, no conocemos nuestra propia legislación, no conocemos los derechos que tenemos, y si no conocemos los primeros derechos que tenemos como seres humanos, como personas, ahora menos lo sabremos cuando estemos en el trabajo o desempeñando una actividad profesional. En ese sentido, considero que el derecho debe de ser eh, impuesto a todas las carreras mínimo o por lo menos lo básico para que pues supiéramos cómo actuar. Es así que la materia de derecho administrativo aplicado a la administración de empresas es demasiado importante, ya que si bien cuando ustedes ejerzan se van a dar cuenta y van a empezar a escuchar, claro está, acerca de prefijos, acerca de ciertos tipos en los cuales pues ustedes al recibir este curso pues ya van a saber qué es ante lo que se están enfrentando y cómo darle una posible solución. Eh, Palabras como cuáles. Escuchábamos en la clase anterior que era persona, desde una persona física, una persona moral, cómo estaba establecida en la legislación y qué es lo que la legislación aplicaba, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda muchísimo para que también nosotros no demos vagas definiciones ni meras suposiciones, al contrario, todas las definiciones respecto al derecho deben de estar bien fundamentadas bajo nuestra legislación. En las legislaciones vamos a encontrar el bienestar y la paz social. Es ahí que el Estado de Derecho, que es aquel en donde el país, en nuestro país, desde la Suprema Corte, desde los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, brindan una certidumbre legal hacia la población, hacia la sociedad, para que ésta misma pueda desarrollar actividades, vamos a decirlo, actividades comerciales, actividades de bienestar social, hablemos también de actividades socioculturales, en las que englobado todas estas legislaciones son para el bienestar social. Si nosotros vamos en contra de ese sistema, es obvio que no podremos nunca contra el sistema,
a menos de porque por ahí si nos organicemos todos y bueno, pero eso ya es otro rollo. En ese sentido, ese sistema de leyes ya está impuesto, está para brindar un correcto funcionamiento en el país, que si bien nosotros lo cortamos, pues todo el país se vendría abajo. Es ahí que en lugar de ponernos en contra del sistema, hay que mejor favorecer al sistema con nuevo capital humano, con nuevo impulso académico, para que ustedes como estudiantes, pues ya una vez que sean profesionistas, puedan dar el cambio y puedan brindar esa calidad que les brinda obviamente la enseñanza de cuestiones de universidad. Ya estamos hablando de la educación superior. Bien, ya hablando un poco del tema de sobre el derecho en la administración, vamos a continuar el curso. Nos quedamos, recuerden que habíamos visto lo que era persona, mismo el poder judicial, recuerden de la tarea del producto, encontramos la persona, encontramos qué es persona física, su capacidad jurídica. Recordemos que la persona, según la ley, dice que las personas físicas son seres humanos exclusivamente. Hablamos de capacidad jurídica, en las cuales tenemos al nacer y posteriormente las abandonamos al morir, y estas son irrenunciables. O sea, nadie puede renunciar a la capacidad jurídica que le brinda la ley. En ese sentido, la capacidad jurídica parte de dos, de la capacidad de goce y de ejercicio, ¿verdad? Vemos aquí rápidamente también qué partes son las que conforman a la personalidad jurídica. Como vimos, mayoría de edad, incapacidad, emancipación, domicilio y nombre. Y les recordaba que para efectos de la persona moral, de la persona jurídica, solamente las dos últimas, que es el domicilio y el nombre, les va a dar personalidad jurídica a la personalidad moral. Obviamente, al no ser física, la empresa no le importa o no, a la ley no le puede atribuir la personal jurídica de cuánto, de que si tiene mayoría de edad en una empresa. Es obvio que no. Ni la incapacidad de las mismas, porque la incapacidad se entiende de aquellos procesos fisiológicos o psicológicos que una persona, que un ser humano tiene al momento de desempeñar un ejercicio de sus derechos. Entonces, la incapacidad en una empresa como tal es errónea porque es exclusiva de personas físicas. La emancipación, de nueva cuenta, le atribuye solamente a la persona física. En las excepciones del domicilio y el nombre, esto sí va a acreditar la persona moral. Eso acreditamos personalidad jurídica en la persona moral con el domicilio y nombre, porque toda empresa debe de tener razón social, debe de tener un domicilio y debe de tener un nombre y la actividad comercial a que se pretende dedicar. En ese sentido, vamos a continuar. Bien. Dice, según lo establecido en el Código Civil para el Estado de Puebla, en el libro primero de las personas, en su capítulo cuarto sobre las personas jurídicas, menciona en el artículo 141, las personas jurídicas tienen capacidad de goce y ejercicio, salvo las restricciones que a esa doble capacidad se establezcan legalmente. Son personas jurídicas el Estado de Puebla y los municipios del mismo estado, las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las fundaciones y las demás que reconozca la ley. Bien, aquí nos refiere que las personas jurídicas van a tener capacidad de goce y de ejercicio. Recuerden que estas tienen capacidad jurídica, como se los comenté anteriormente. Las personas jurídicas aquí nos mencionan son las que están establecidas legalmente. La primera que dice es el Estado de Puebla y los municipios del mismo estado. Bien, el Estado de Puebla y los municipios no lo estamos viendo en función de gobernación, sino que lo estamos viendo en el sentido administrativo. El Estado de Puebla y los municipios del mismo estado, digamos que es una gran empresa. Digamos que el Estado de Puebla es una empresa y los estados
estamos hablando de los municipios, perdón, los municipios, son pequeñas franquicias. Y el gobernador del estado, digamos que es el gerente general de toda la sucursal y el presidente es obviamente el presidente de la compañía. Vamos a hablarlo desde el punto administrativo. El estado de Puebla y los municipios como una empresa, porque recordemos que el estado también cumple la función de gobierno y funge también como y también funge como administrador. En ese sentido, el Estado de Puebla funge como una gran empresa para razones administrativas. ¿Administrativas como cuáles? Pues la proyección de servicios públicos, el desempeño el impulso de desarrollos o de presupuestos económicos a determinados sectores de la sociedad. Otra cosa que se me ocurre es la creación de infraestructura en obras, ya sea como puentes federales o puentes, carreteras, caminos, etcétera. Contratos de luz, de agua potable. A ese tipo de situaciones me refiero con cuestiones administrativas. Bien, recordemos que el Estado de Puebla es la empresa a nivel Estado y los municipios son una franquicia, una extensión del propio, de la propia empresa que es como el estado de Puebla. También los municipios tienen el carácter de administrativos, ya que ellos buscan cumplimentar en su administración, en su demarcación determinado territorio, pues la implementación de sus políticas públicas para el desarrollo de los recursos en favor de la propia sociedad que vivirá en determinado municipio. Eh, otra cosa que quisiera yo añadir, que quisiera yo comentarles, es pregunto, si tú eres de Puebla vas a saber de lo que te hablo, si no, pues en otro estado tal vez se verá un poco o similar a alguna universidad pública en la que tú te encuentres o en la que tu estado se encuentre. Una. ¿A qué refiero con esto? Bien, en la cuestión, de dominio, estamos hablando de un bien inmueble, de terrenos, de casas, habitaciones, hay una especificación en el Código Civil que nos dice que obviamente al buscarse la posesión y propiedad de algún inmueble exclusivamente en el centro histórico de Puebla, nos dice que tiene que ser obviamente justificado, o sea, un inmueble en el centro histórico, vamos a poner ese ejemplo, es un ejemplo que es real, que un inmueble en el centro histórico, la ley nos dice que necesita de un propietario y de un poseedor. En ese sentido, ese propietario debe de acreditar con la documentación pertinente que dicha persona es propietaria de un inmueble del centro histórico. Bien, ¿qué nos dice después? Que si falta este personaje, falta este, pues, propietario por muchos años, por bastantes años, dice que la posesión y la propiedad recaerá al Estado y el Estado recae a las universidades públicas. En este caso, a la Universidad Autónoma de Puebla o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por sus siglas, la UAP. ¿Qué nos dice entonces esto? Que si un inmueble del centro histórico no se le reclama o no le reclama su propietario, su poseedor, y a falta de este, entonces obtendrá la posesión y propiedad el propio Estado, como un ente administrativo. Y consecuentemente, si el Estado no se quiere hacer cargo del inmueble, entonces pasará a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o a la universidad pública. En ese sentido, por eso es que vemos que en el centro de Puebla, pues en la sección oriente de la demarcación del centro, podemos ver que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha extendido grandemente en la cuestión de nuevos edificios que albergan nuevas carreras, nuevas licenciaturas para el desarrollo estudiantil. Podemos ver que si bien
ya todo lo que es la parte del Carolino, prácticamente ya todos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por lo mismo de que el Estado se ha hecho aparte y se lo ha dado hacia la universidad pública. Es por eso que en el centro tenemos muchas casonas viejas, muchas casas antiguas en posesión de la universidad pública. Esto lo pueden encontrar en la ley civil. Ahí me quería detener porque el Estado también funge como una empresa, también funge como un órgano en el cual es capaz de realizar actividades administrativas. Ojos, no, yo solamente estoy hablando de cuestiones administrativas. La otra parte que engloba el Estado es la facultad de gobierno, pero a eso no nos vamos a meter, nosotros nada más nos va a competir la administración. En ese sentido, ya dando un poquito de contexto, nos dice en la fracción segunda las asociaciones civiles o las llamadas AC. ¿Cuáles son estas asociaciones civiles? Bien, las asociaciones civiles es la conformación de dos personas o más para el beneficio de una actividad a favor de la sociedad sin fines de lucro. Esto es que las asociaciones civiles tendrán como objeto la práctica de actividades a favor de la comunidad, pero que sin que éstas puedan obtener algún beneficio económico. Un ejemplo podemos ver asociaciones civiles de ayuda para la violencia ante la mujer, asociaciones tales como la protección de animales, se me ocurren, tales como alguna asociación a favor de la familia, asociaciones a favor de cierto valor en la sociedad, etcétera. Ustedes se van a dar cuenta qué tipos de asociaciones verán, puesto que las empresas al final tienen las siglas AC, SC o SADCB. Estas asociaciones se verán un poco reguladas con la ley civil, la ley civil en la que estamos citándonos. Ahí manifiesta toda la reglamentación desde la creación y funcionamiento de dichas asociaciones o sociedades. Las asociaciones tienen preponderantemente la calidad de benefactoras hacia la sociedad, o sea, que la principal función de estas es ayudar a la sociedad. Hasta ahí. La creación de una asociación pues tendrá que protocolarse ante un notario público o ante un corredor notarial. ¿Cómo es esto? Bien, para la creación de una asociación primeramente debe de estar cumplido la parte de los asociados o de los socios en los cuales están interesados en invertir para una actividad a favor de la sociedad. Una vez que estén bien integrados estos personajes, pues llevarán un proyecto en el cual tendrán que poner la actividad o razón que es la que van a ellos desempeñar, el nombre en el cual van a poner a dicha asociación, cuánto es el capital que ellos van a iniciar y cuál es la dirección en el cual ellos van a establecerse legalmente. Una vez tenido todos estos cuatro parámetros, van ante un corredor notarial o ante un notario público para que en ese sentido se pueda crear una orden constitutiva o una acta constitutiva en la cual acredite la creación de dicha asociación civil. Una vez que tengan esta asociación civil, tendrá que ir registrada al registro público de la propiedad. Estas oficinas gubernamentales que acreditan y hacen valer todo acto, ya sea de posesión, de dominio o de actividad comercial o de actividad empresarial, en el cual una vez que ya sea inscrito en, el, en, el, en la parte de esta institución pública, podemos inscribirnos ante plataformas federales para que podamos recibir presupuesto o para que podamos recibir apoyo gubernamental. Y una vez que ya estemos dados de alta, pues ya pasamos a la realización
de nuestras actividades como asociación civil. Sociedades civiles. Bien, las sociedades civiles son aquellas que obviamente, si las asociaciones son de dos o más, aquí también las sociedades son de dos o más personas para fines comerciales y obviamente con fines de lucro. Las sociedades civiles van a ser aquellas en donde se junten cierto tipo de personas para que se pongan de acuerdo a llevar a cabo una actividad comercial que les pueda dejar algún beneficio. Permítanme. Bien, estas sociedades civiles las tenemos más comunes porque estas son las que regulan las empresas. Todas las empresas son sociedades civiles en las cuales, pues, la mayoría de todas, o si no es que en todas, ejercen una actividad comercial con fines comerciales y en las que obtienen cierto lucro, cierta economía en favor a dichas actividades. Estas sociedades civiles las podemos encontrar en la ley mercantil, en esta también encontramos la regulación de una de estas y en la ley civil para la creación de las mismas. Ahora bien, la cuestión de fundación o creación de las sociedades civiles es la similar que en las asociaciones. Se junta el grupo, se prepara la razón social, el nombre, el objeto, la dirección y se van al notario público para que hagan la creación en la acta constitutiva y en ese sentido se deleguen ya las posiciones de cada socio y se lleve a cabo la actividad comercial que se establezca. ¿Qué otra cosa vemos? Las fundaciones. Bien, las fundaciones también son personas morales, digamos que son como empresas, puesto que sus actividades primordiales van a ser benefactoras a la sociedad. La cuestión de asociaciones civiles y fundaciones va a ser en que en las fundaciones pues tengan un poco más autonomía en la movilización o en la fluctuación de recursos. Si bien en las asociaciones civiles, para que ellas puedan recibir recursos, tienen que estar inscrita en plataformas federales o gubernamentales para que pueda recibir apoyo de ese mismo gobierno. Las fundaciones tienen carta libre, carta blanca en la cuestión de recibir apoyos gubernamentales o privados. Vemos que un ejemplo de fundación es la Fundación Telmex, se me ocurre, en la cual esta fundación es creada para ayudar a niños con problemas, con enfermedades, etcétera, en los cuales pues estas fundaciones reciben capital del Estado o capital privado para la, vamos a decirlo así, la adecuación a lo que estén ellos realizando. Algo que es muy criticado de las fundaciones es la Fundación Teletón, en la cual si bien es una fundación que sale a partir de Televisa, pues todas las donaciones que supuestamente hace la, las empresas o lo que tú les das son prácticamente, vamos a decirlo así, si Telmex da $1 millón a la fundación de, de Teletón, a Televisa prácticamente, pues solamente Televisa está obteniendo no solo el $1 millón que es neto, sino que está recibiendo, vamos a decirlo así, $1 millón en producto o en servicios, en el cual pues sabemos que las donaciones no, el Estado no puede cobrar impuestos a dichas donaciones. Este es algo muy importante porque lo que es el ISR, todos aquellos impuestos, tanto asociaciones y fundaciones quedan totalmente excluidas. Las asociaciones y las fundaciones quedan excluidas de pagar cualquier impuesto que el gobierno solicite. Ya una vez poniendo ese ejemplo, pues pasemos al quinto que dice las demás que reconozca la ley. Bien.
¿Qué más observamos en el artículo 173? Nos dice, en el Estado de Puebla se reconoce la capacidad de las personas jurídicas creadas de acuerdo con las leyes federales o los demás estados de la República Mexicana. O sea que la creación, el reconocimiento de la capacidad jurídica, para que una empresa pueda tener capacidad jurídica, se necesita estar establecida bajo un acta constitutiva y estar registrada en el registro público de la propiedad de cada gobierno del estado. Si tu empresa o la empresa no está dada de alta, no está fundada, no está creada legalmente, entonces el Estado no reconoce esa capacidad y lo único que se está observando es la ilegalidad en las funciones de actividades comerciales. Es lo que pasa actualmente con la cuestión de los estas personas que venden ilegalmente, ¿cómo se les denomina? Se les denomina ambulantes. ¿Qué es lo que pasa con las personas ambulantes, con las personas y esto es un ejemplo, a grosso modo, de una empresa con alguien que está realizando una actividad que si bien es legal, no está funcionando de acorde a. ¿Qué pasa con la cuestión del ambulantaje? En Puebla hay un sector del centro que sufre el ambulantaje. ¿Cuál es el beneficio y desventajas o ventajas y desventajas del ambulantaje? Bien, el beneficio del ambulantaje es que puedes comenzar a realizar actividades comerciales con poco presupuesto, sin permisos, puedes actuar rápidamente sin ingresos propios o más bien sin tener bastante ingreso, sin tener bastante inversión, puedes llevar a cabo tu actividad comercial sin ningún problema. Otra ventaja que es que estás en la fluctuación de la gente, en el paso de la gente, y pues estás directamente hacia el mercado laboral, perdón, hacia el mercado eh, comercial. La desventaja del ambulantaje es que están impuestos sus puestos son ilegales, venden artículos que son de dudosa procedencia y pues no tienen la certidumbre ni garantía que les brinda un artículo hacia el consumidor. En ese sentido, ¿cuál es la ventaja y desventaja de los locales que están bien establecidos? Bien, perdón, una última desventaja del ambulantaje es que por ser puestos de manera ilegal, pues la policía tiene el carácter de poder confiscar, ya que en ese sentido no hay una regulación en el cual el ambulantaje esté permitido. Entonces, esa es otra desventaja. ¿Cuál es la otra ventaja y desventaja de los comerciales, de los locales comerciales? Bueno, la ventaja es que son locales que si bien están totalmente cubiertos bajo una organización, están pagando sus derechos para rentar, están obteniendo los permisos adecuados para la venta de sus productos, y eso es lo que te equivale a la gran desventaja de la inversión. Si vemos la inversión principal de cada uno del ambulantaje y de los locatarios, vemos que de los locatarios la inversión es más elevada hasta el 300% que la inversión del ambulantaje. Podemos ver que es una de las grandes desventajas que a veces el locatario, pues al no ver al no verse de otra, pues se ve involucrado a la cuestión ambulantaje. Un problema es que el gobierno aún no ha encontrado la solución para la regulación del ambulantaje y esto ha causado que varios locatarios cierren, bajen las cortinas, debido a que al no tener ya las personas o los clientes para la sufragación de sus necesidades y el pago del local, de la luz, etcétera, pues mejor ha hecho que cierren y que se unan
al ambulantaje. La desventaja es que, perdón, otra de las ventajas es como es una empresa, como es un local que está totalmente regulado, pues el Estado reconoce su capacidad jurídica de llevar a cabo sus actividades comerciales. Eso es un ejemplo de lo que es entre ambulantaje y comercio local. Específicamente empresa, prácticamente las empresas, si quieren realizar algo en sus funciones, pues tienen que tener avalado o tienen que tener acreditado su creación para que justamente el Estado reconozca esa capacidad jurídica y pues puedan llevar a cabo sin ningún problema sus actividades comerciales. ¿Qué pasa si no las tienen? Pues si se llega a enterar la autoridad que estás laborando bajo de manera ilegal, que no está constituida tu empresa y realizas ciertas actividades comerciales que te piden tener acreditada tu empresa, entonces pues estarás encausado en alguna sanción administrativa para que te obliguen a pues dar el alta a dicha empresa. En ese sentido, es necesario que cuando nosotros estemos en una empresa, observemos que el Estado reconozca la capacidad jurídica de dicha empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando la creación de nuestra empresa bajo un notario calificado, bajo esta acta constitutiva y esta acta ser inscrita al registro público de la propiedad y del comercio que funge en cada estado. Bien, el artículo 174 nos dice que las personas jurídicas se regirán por las leyes correspondientes y en su caso por lo dispuesto en este código, por su escritura constitutiva y por su estatuto. Aquí podemos ver cómo en este artículo nos dice que todas estas personas morales o jurídicas van a estar regidas por esta ley o por las que diga el código. Aquí nos dice dos. Deben estar regidas primeramente por su escritura constitutiva y por su estatuto. Bien, la escritura constitutiva es el acto que realiza el notario público y el estatuto son aquellas órdenes en las que los socios dan la organización. La escritura constitutiva es que tu estatuto y tus demás documentos que acreditan la creación de dicha empresa se van a unir para que se forme una escritura constitutiva y el estatuto va a ser todas aquellas acciones que hagan los asociados y que se eleven a escritura constitutiva. Esa es la diferencia entre estatuto y escritura constitutiva. Estas empresas se van a regir primeramente por su estatuto, luego por su escritura constitutiva y luego por la ley. El artículo 175 nos dice que las personas jurídicas pueden ejercitar los derechos que no sean incompatibles con su objeto y los que no les estén prohibidos por la ley. Esto es que la empresa puede ejercitar sus derechos comerciales o sus actividades administrativas siempre y cuando sean legales y no estén prohibidas por la ley. Otra cosa aquí es que no deben de ser incompatibles a su objeto. Si tu empresa te dedicas a la manufacturación de ropa, no puedes dedicarte a otra cosa que no sea la manufacturación de ropa, a menos de que se modifique tu escritura constitutiva para que cambies la razón social de tu actividad comercial. En ese sentido, si no lo mueves, si no añades o no modificas tu acta constitutiva, entonces te tendrás que dedicar exclusivamente al objeto en el cual fuiste creada en la empresa. El artículo 176 nos dice, las personas jurídicas adquieren derechos y se obligan por medio de la persona o personas físicas que los representen legalmente. Bien, estas empresas vemos que a diferencia de las personas físicas no son tangibles, no se puede ver, pero para efectos de
adquirir derechos y obligaciones, se necesita exclusivamente la representación legal de una persona física. Todos sabemos que todas las empresas tienen un representante legal. Si bien tienen unos, podrán tener varios representantes legales. ¿Cómo se puede dar la representación legal de una empresa? Bien, se puede llegar a ser representante legal con un poder administrativo, un poder notarial para actos de administración. ¿Cómo conseguimos este poder notarial? Ante el notario público, si no hay más. Si bien, si tú como administrador de empresas, en algún momento de tu vida llegas a ser representante legal de determinada empresa, tienes que llegar ante un notario público. Te van a pedir tu acta constitutiva y los estatutos y obviamente todos los socios reunidos para efectos de que te deleguen la administración específica. No sé, hay poderes específicos que dicen que son exclusivos para representar legalmente a la empresa en cuestiones penales. Hay otras que son para representar legalmente en actos civiles o en actos mercantiles. O hay un poder que es un poder general para actos de administración que pueden englobar a todos los actos y tú puedas fungir universalmente como el representante en cualquier situación. ¿Qué te van a pedir? Tu acta constitutiva, tus estatutos y los socios. Obviamente pagando los derechos que correspondan a la notaría. Estos socios, o más bien el notario, va a capturar todas las necesidades que digan los socios para ver qué tipo de poder notarial se te quiere expedir, ya sea uno específico, especial o un general. Esto lo suscitarán los socios para efectos de qué es lo que te van a delegar a ti como representante legal. Una vez dicho esto, pues ellos firman, firmas como aceptando el poder y para donde tú realices la especificación de dicho poder, pues tendrás que llevar tu copia y tu original para detentarte como representante legal de dicha empresa. Tú vas a hacer una extensión tangible de la empresa en la cual, una vez que tú asumas la responsabilidad de representar legalmente una empresa, adquieres la responsabilidad también de adquirir derechos y obligaciones para la empresa que estás representando. Es así que en el artículo 176 es importante los representantes legales de cada empresa. El artículo 181 nos dice las personas jurídicas de carácter público llevarán el nombre que las leyes le asignen. Estas personas jurídicas de carácter público son aquellas personas que van a ser las que representen legalmente al Estado. El artículo 182 nos dice el nombre de las personas jurídicas de carácter privado estará constituido por la denominación o la razón social que se les dé de acuerdo con su escritura constitutiva o con su estatuto. Un ejemplo, aquí hablamos justamente de las empresas. Las personas jurídicas de carácter público hablamos que son los estados. Digamos que el estado quiere crear una, no secretaría, sino una institución en la cual tenga recursos del estado y sea de carácter o de corte administrativo. Entonces, la ley para lo que específicamente sea creada dicha institución, pues le va a poner el nombre, ya sea Instituto Municipal del Deporte, Instituto Municipal de la Mujer, etcétera. Y para las personas jurídicas de carácter privado, el nombre estará constituido, ya sea denominación o razón social, según la escritura constitutiva que manifieste sus socios. Un ejemplo, yo y mis socios queremos crear una empresa y queremos darle el nombre de Manufacturera de San Martín, SADCB,
en lo cual nuestra razón social va a ser la comercialización y manufacturación de telas o de pantalones o de ropa en general, etcétera. Esto cómo nosotros se los damos en la creación de nuestra escritura constitutiva o en nuestro estatuto que creemos o que creamos nuestros socios. En ese sentido, pues pasemos a lo siguiente. Con esto terminamos personas y comenzamos con el otro tema que es la administración. Bien, vamos a hablar un poco. Ustedes ya no tendré que hablar tanto de esto, no tendré tanto que abundar, puesto que ustedes ya tienen bien claro, quiero suponer, que es la administración, puesto que la propia carrera que ustedes están tomando es administración de empresas, pues ya sabrán ustedes cuál es la definición que más les gusta, les parece a ustedes. La administración, para efectos de alguien que estudió derecho, es aquellos puntos en los cuales yo se los estoy poniendo en esta forma para que tengan otra perspectiva, tengan otro punto de vista, pero en la cuestión ahora de alguien que estudió derecho. Bien, la administración. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Podemos ver que la administración, a grosso modo, podemos tomarlo ya sea en administración pública o administración privada. Entendemos la primera como aquel proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Pero diría que de la organización sería del gobierno, porque la administración pública va a ser enteramente de corte gubernamental. El Estado es el que obtiene los recursos del presidente y es aquel en donde pues obtenga tanto esos recursos de manera federal y los obtenga de carácter interna con los impuestos para que una vez teniendo todos esa economía pueda planificar, organizar y dirigir aquellas políticas de gobierno para que se dé establecido el funcionamiento o los objetivos o metas de dicha administración. La administración segunda, que es la administración privada, pues será todos aquellos procesos en los cuales se planifiquen, organicen y dirigen y controlen aquellos recursos de carácter privado, puesto que es la empresa quien se los está proporcionando para que tengan ese propósito de lograr objetivos empresariales. En ese sentido podemos dar la doble versión de la administración tanto pública y privada. Veremos según me gustó a mí esta primera definición y en la segunda parte yo se los logro desglosar en dos partes. La primera es todo un proceso que incluye, en términos generales, la planificación, organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos de la organización. Si estás en empresa, de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales o de información para la realización de las actividades de trabajo. El segundo tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz, es decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. Y esto es lo que pues todas las empresas quieren, ¿verdad? Todas las empresas quieren todo, quieren realmente todo lo bueno, todo lo mejor, pero a bajo costo y a baja inversión. Realmente todas las empresas lo quieren. Quieren siempre más con menos inversión. Entonces, tú como administrador logras tener
cumplido esos objetivos que brinda la empresa con el empleo mínimo de tus recursos, pues estamos hablando que conllevas a ser un buen administrador y puedas seguir escalando en el área empresarial, si es que estás por el área privada, o en el área pública, si es que estás en el área estatal gubernamental. Otra cosa que coloqué fue, la administración se puede explicar como la serie de etapas concatenadas y sucesivas dirigidas a obtener metas y objetivos predeterminados de un conjunto social mediante el aprovechamiento racional de sus elementos disponibles. ¿Cuál es el aprovechamiento racional? Es aquel aprovechamiento lógico que hacemos cuando nosotros identificamos alguna problemática o alguna necesidad en una empresa, pues tenemos la facultad de que nosotros movamos esos elementos que tenemos en nuestras manos para aprovechar, lógicamente, la solución de aquellas necesidades que mantenga la cuestión empresarial. La administración, bien lo claro lo dice aquí en el primero, explica una serie de etapas concatenadas y sucesivas. Y esto nos menciona que la administración como ciencia es aquella que tiene conocimiento puro y que este conocimiento está sometido a una rigurosa metodología. Esta metodología es la que le da el rigor de ser ciencia a la administración. La administración tiene una serie de etapas concatenadas, al igual que la metodología. Para llevar a cabo un desempeño profesional, pues verás a cabo una metodología. Segundo, la administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr los fines del Estado. En la diapositiva anterior les estaba comentando que había dos tipos de administración, o que a mi parecer, yo le daba la división a la administración tanto pública y privada. La pública, bien dice que es la administración pública, es en donde el Estado como empresa, es aquella que da la facultad de ejercicio hacia los gobernados de carácter administrativa, en donde como principal actividad tendrán el ejercicio o la prestación de servicios en la función pública o los servicios públicos, ejecución de obras públicas y otras actividades socioeconómicas de interés público. Y aquí me faltó poner también las culturales y las educativas, porque también, pues qué padre que la administración siempre tenga la prestación a servicios públicos, siempre tenga obras públicas y actividades socioeconómicas. Pero un factor que se ha estado, pues, no ha estado, sino que a través del tiempo ha estado muy abandonada lo que son el sector educativo y el sector cultural. Aquí las administraciones no dan tanto presupuesto para el impulso o el desarrollo en actividades académicas ni actividades culturales. Siempre los dan hacia actividades comerciales, actividades de prestación de servicio o actividades de infraestructura. Es ahí que pues la cuestión académica se tiene en el olvido, no se tiene tan pues contemplada. Eh, Todos estos sectores se van a cumplir según los fines que tenga el Estado. ¿Cuáles son esos fines? Bueno, cada gobernante, cada presidente municipal tiene una estrategia para implementar. Esa estrategia se les llaman políticas públicas para que este plan o este proyecto de políticas públicas tiene contemplado la inversión, el presupuesto y el desglose de cada una de estas áreas para el cumplimiento de dicha estrategia o dicha política pública para efectos de que una vez que sean
gobernadores o sean electos gobernadores o electos presidentes municipales puedan ejecutar este plan y puedan llevar a cabo la administración que llevaron antes de su elección. A eso hablamos con los fines del Estado. Permítanme. Quedemos aquí enseguida. En México, aun cuando la estructura y la actividad de la Administración Pública Federal se ubican en el ámbito del Poder Ejecutivo, ello no significa que solo ahí se encuentren, puesto que también están presentes, si bien en menor medida, en las esferas del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo mismo que en la de los órganos constitucionales autónomos, como lo demuestra en la existencia de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros en la Cámara de Diputados, de la Secretaría General de Servicios Administrativos en el Senado y el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito del Poder Judicial. Bien, recordemos en clases anteriores que el Poder Ejecutivo era, se decía en la Constitución que era el titular de la Administración Pública Federal, que el Poder Ejecutivo implementado por el presidente era aquel en el cual, pues, la administración iba a emanar de él hacia la cuestión federal de los estados. Bien, ello no significa que la cuestión administrativa debe de recaer exclusivamente en el Poder Ejecutivo o exclusivamente en la cuestión presidencial, sino que también estos poderes, que tanto es el judicial y el legislativo, van a tener facultad y atribución administrativa, pero en su institución, en su organización. Estamos hablando que el Poder Ejecutivo también implementa la administración, pero va hacia el exterior. El exterior es hacia los ciudadanos, hacia los gobernados, como cuáles: Secretarías de Desarrollo y Cultura, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Estas secretarías van a ayudar a la implementación de las políticas públicas del presidente a favor y en beneficio de la sociedad. Entonces, la administración pública federal parte hacia el exterior y las cuestiones de administración en el Poder Judicial y Legislativo van de carácter interno. Estas facultades administrativas son de carácter interno hacia el funcionamiento de dichos poderes. Un ejemplo, la Secretaría General de Servicios Administrativos en el Senado. Esta se va a encargar de toda la administración interna de los senadores de la República. La otra, que es la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, van a ser aquella administración interna también de la Cámara de Diputados. Y el Consejo de la Judicatura Federal va a ser aquella que está realizada en el ámbito del Poder Judicial, en el cual va a implementar la administración y el impulso o mejoras internas de carácter judicial, exclusivamente de carácter judicial. Este Consejo de Judicatura también va a vigilar el desempeño, el correcto desempeño de el Poder Judicial. Entonces podemos ver que la administración en el sentido del Poder Ejecutivo va de carácter externo para el beneficio de la sociedad. Y la administración en el Poder Judicial y Legislativo son de corte interno para la correcta función de dichas instituciones en estos poderes. Vamos a leer rapidísimo esto y nos quedamos hasta acá, en en esta diapositiva. Dice: antecedentes de la administración. Bien, si bien ya vimos qué es la administración a grandes rasgos, vimos qué es la administración desde el sector público del Estado. Vamos a ver ahora rápidamente antecedentes de la administración. Ahorita no solamente lo leo, lo voy a citar
y posteriormente en la próxima clase vamos a estar viendo antecedentes de la administración más a fondo, más con cobertura académica y vamos a continuar con la siguiente clase. Vamos a leerlo solamente. Los antecedentes de la administración vienen desde la era paleolítica, la edad de piedra, desde las primeras civilizaciones, se encontraron rasgos en Mesopotamia, en Egipto, en el Indo, en Grecia, en el Indo es en la India, año 5000 a.C., reinos e imperios, tales como el de Persia, el de Roma o el de Cartago, en la edad feudal o en la edad media con el sistema feudal, el renacimiento, en la nueva clase social llamado la burguesía, en la revolución industrial, en la relación máquina-hombre, en innovaciones técnicas y financieras del siglo XVIII y la administración científica por Henry Town, que es la aplicación sistemática de métodos administrativos eficientes, por Charles Babbage, inicio y desarrollo del enfoque científico del estudio de la administración, y Robert Owen, modelos de sociedad comunista en la colonia americana New Harmony. Bien, hasta aquí nos detenemos, no voy a abundar en estos temas hasta la toma de la próxima clase, que es la séptima clase, y nos quedamos hasta aquí. Vamos a poner la marca. Perfecto. Muy bien. Pues compañeros, cualquier duda, cualquier sugerencia, mándenmelo a mi correo o cualquier situación al correo institucional, al correo de la plataforma. Ahí estaré observando cuáles son las dudas que tienen, cualquier situación que ustedes quieren externarme o manifestarme, estaré sin duda por esos medios. Una disculpa si de antemano no llego a contestar rápidamente, ya que por cuestiones de trabajo, cuestiones de logística, eh, pues se me dificulta un poco estar en línea, pero haremos todo lo posible para dar cualquier solución a sus peticiones. En ese sentido, también tengo que agradecerles por el apoyo a las tareas, por el apoyo y la muestra de interés. Ya estamos a 2 semanas, o si estamos sí, ya estamos próximos al cierre de curso, que es el 13 de octubre, en el cual pues ha sido una experiencia muy buena estar aquí con ustedes, ha sido una experiencia muy provechosa el estar impartiendo el curso desde la cuestión en línea. Como profesionistas debemos de implementar y tomar todas las herramientas que podamos tener a la mano para que para que tengamos que desarrollar esa facultad académica y profesional para el desempeño de nuestras labores en el futuro. Supongo que más adelante van a seguir creciendo plataformas, van a seguir creciendo la cuestión tecnológica en innovaciones y pues vamos a cambiar la forma de cómo llevar a cabo el ejercicio de nuestras profesiones. Algo que les estaba yo comúnmente diciendo a alumnos de derecho es que ya si bien la innovación tecnológica ya nos ha estado quitando un poco de labores, puesto que si antes era difícil conseguir clientes, ahora con la innovación de las tecnologías se vuelve un poco más fácil, puesto que ahora si nosotros buscamos algún servicio jurídico en línea, pues ya hay contactos, hay plataformas jurídicas en las cuales te brindan la asesoría por vía de internet, por vía en línea, y pues esto es una forma de romper doctrinalmente con la forma de llevar a cabo el trabajo profesional desde el área del derecho. Ahora, en tu área, pues tú sabes qué áreas de la administración de empresas tú puedas desarrollarte utilizando pues las ventajas tecnológicas tales como el internet, el Facebook,
ya será otro tipo de aplicaciones específicas para la administración. Un ejemplo de ellas es ya los tabuladores para la contabilidad, que ahora ya solamente ingresas campos y automáticamente ya te da todo, ya no hay necesidad de contar o llevar a cabo un sistema. Igual para la administración de empresas deberá de haber una aplicación o si es que no la hay, pues ustedes están en toda la disposición de realizar y de innovar, que eso es para lo que también nosotros como profesionistas debemos de aportar a la sociedad. Eh, pues sin más por el momento, compañeros, nos estaremos observando en la próxima clase. Que tengan un buen día.